El polvo rojizo del sendero de Oak Haven se levantaba con cada brisa perezosa, pintando de ocre los tejados de las casas de madera, pero ninguna brisa, por fuerte que fuera, podía disipar la densa niebla de desdén que envolvía a Elara. Desde niña, su piel había sido un lienzo de dolor, un mapa de cicatrices que serpenteaban desde su sien izquierda hasta el lóbulo de su oreja, desfigurando lo que la sociedad de Oak Haven consideraba belleza. Una caída desafortunada de un caballo. Cuando apenas tenía 5 años la había marcado para siempre, no solo físicamente, sino con el estigma de la imperfección. En un mundo donde el matrimonio era la moneda de cambio para las mujeres, Elara era una paria, una carga para su familia, un secreto incómodo que todos se esforzaban por ignorar, pero que flotaba en el aire como una verdad ineludible. Cada paso que daba en las calles empedradas de Oak Haven era una procesión de susurros, de miradas esquivas que se posaban en su rostro, desfigurado antes de desviarse rápidamente, como si su vista pudiera contaminar la impecable superficie de la vida social del pueblo. Los murmullos se extendían como un eco silencioso. Pobre criatura, marcada desde tan joven. ¿Quién la querrá? Estas palabras, no dichas directamente a ella, sino a su alrededor, eran como pequeñas punzadas que se acumulaban, erosionando su autoestima día tras día. Los niños, ajenos a la crueldad de sus palabras, repetían lo que escuchaban en casa, señalándola en la plaza del mercado, lo que provocaba que Elara se apresurara a pasar, deseando ser invisible. Su hermana menor, Lillian, era la antítesis, el sol que eclipsaba la pálida luna de Elara. Piel inmaculada, rizos dorados que caían en cascada sobre sus hombros, que ojos azules que parecían reflejar el cielo de un día de primavera, era la viva imagen de la gracia y la pureza que la sociedad de la época idolatraba. Mientras Lillian recibía pretendientes a diario, jóvenes apuestos de las familias más influyentes de Oak Haven, con sus trajes impecables y sus promesas vacías de amor y fortuna, Elara se consumía en la sombra, sus libros siendo su única compañía, sus pensamientos su único escape. Se refugiaba en las páginas, buscando consuelo en las vidas ficticias que le permitían olvidar, por un instante, la cruda realidad de la suya. La humillación era una melodía constante en su vida, una banda sonora desafinada que la acompañaba a todas partes. En los bailes del pueblo, las miradas se desviaban, los murmullos la señalaban, tan claros como campanas en el silencio de la noche. Las madres apartaban a sus hijos con un disimulado empujón, susurrándoles al oído que no se acercaran a la muchacha marcada, como si su propia presencia fuera contagiosa, una mancha que pudiera extenderse. Sus propios padres, el respetado señor y la señora Harrington, líderes de la comunidad y guardianes de una reputación inmaculada, apenas podían ocultar su vergüenza. Aunque nunca la rechazaron abiertamente, su amor por ella siempre pareció teñido de lástima, una losa pesada que Elara cargaba en su solitario corazón, sabiendo que su existencia era una carga, un constante recordatorio de la imperfección en su perfecta vida familiar. La falta de pretendientes para Elara era una herida abierta en el orgullo de los Harrington, una prueba pública de que no habían logrado colocar a su hija mayor. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana de su habitación, pintando franjas de calidez en el frío suelo de madera, Elara escuchó voces alteradas desde el estudio de su padre. Eran tonos bajos, pero cargados de una frustración que conocía bien. Las palabras, aunque amortiguadas por la gruesa puerta de roble, se filtraron golpeándola como cuchillos helados, cada sílaba una estocada directa a su alma ya magullada. No hay otra opción, Elara no se casará. Su dote es un agujero negro, nadie la querrá. Hemos agotado todas las posibilidades, Lillian, por favor. Entiende la gravedad de la situación, dijo su padre, su voz teñida de una desesperación apenas contenida. Y con Lillian, su dote también, se ha consumido con los intentos infructuosos de casar a Elara. No podemos permitirnos mantener a ambas. Nuestra posición en la sociedad, nuestro buen nombre, todo está en juego. Las deudas nos ahogan. He hablado con el señor Blackwood. Ha accedido a tomar a Elara en matrimonio a cambio de saldar nuestras
deudas y asegurar la prosperidad de Lillian. Es un sacrificio necesario. Lillian podrá casarse con un buen partido y mantener el honor de nuestra casa. La voz de su madre, un sollozo ahogado, se unió al coro de su desesperación. Pero Robert, Elara, es nuestra hija. ¿Cómo podemos hacerle esto? Es un hombre brutal, lo sabes. La respuesta de su padre fue un murmullo derrotado. No hay otra manera, querida. Es por el bien de todos. Es el único camino para salvarnos de la ruina. El señor Blackwood. El nombre se clavó en su mente como una astilla en la carne viva. La imagen del hombre corpulento, de manos rudas y ojos astutos, que se movía por el pueblo con una arrogancia que hacía temblar a los menos afortunados. Era el dueño de la mina de carbón más grande de la región, un hombre temido y respetado por su vasta fortuna, pero aborrecido por su carácter brutal y sus vicios conocidos, sus noches de juego y sus borracheras notorias. Se rumoreaba que trataba a sus empleados con puño de hierro y que sus anteriores esposas habían muerto en circunstancias misteriosas. La noticia la golpeó con la fuerza de un rayo, paralizándola en el lugar. No era un matrimonio, era una sentencia, una venta en el mercado de la carne, una ejecución lenta de su espíritu. La idea de pasar el resto de su vida atada a un hombre así, un hombre que vería sus cicatrices, no como un mapa de su resiliencia, sino como una prueba de su deformidad, una marca de su falta de valor, era insoportable. Más allá de cualquier límite de su imaginación, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, sus rodillas cedieron y se deslizó por la pared. El frío de la madera un consuelo menor, comparado con el helado pánico que la atenazaba, devorando su poca esperanza. El futuro se cernía sobre ella como una losa de plomo, sin salida aparente, sin un solo rayo de luz. A la mañana siguiente, el silencio en la casa Harrington era pesado, denso, casi opresivo. Elara, con el rostro pálido y los ojos hinchados por las lágrimas, no derramadas durante la noche, se sentó a la mesa del desayuno. Cada movimiento un esfuerzo, cada respiración un suspiro contenido. La mirada de sus padres era evasiva, llena de culpa y vergüenza que intentaban ocultar. La de Lillian, una mezcla perturbadora de lástima y un palpable alivio, como si el peso de su propio futuro hubiera sido milagrosamente levantado. La sopa de avena en su tazón parecía un pozo sin fondo, y cada cucharada era un trago amargo, una cucharada más de la amarga medicina de la resignación. Después del desayuno, su padre la llamó a su estudio, el mismo lugar donde su destino había sido sellado la noche anterior. Un eco de las palabras que aún resonaban en su mente, la luz de la mañana que antes parecía prometer esperanza. Ahora acentuaba las líneas de preocupación y culpa en el rostro de su padre, haciéndolo parecer más viejo y más frágil de lo que Elara recordaba. Elara, comenzó, su voz sorprendentemente suave, casi una súplica, como si intentara suavizar el golpe inevitable. Hemos hecho arreglos para tu futuro. Es por el bien de la familia, por el futuro de Lillian, y para asegurar que no nos veamos sumidos en la ruina. Entiende que no lo hacemos a la ligera. No había necesidad de adornos. Elara ya sabía. Asintió, su garganta apretada, incapaz de articular una sola palabra. El señor Blackwood vendrá a buscarte en 3 días. Su hogar está lejos, en las llanuras, más allá de los límites de Oakhaven. Tendrás una vida cómoda, Elara, confortable, no te faltará nada material. Él es un hombre de fortuna a pesar de sus particularidades, y Lillian podrá casarse y asegurar el futuro de la familia. La palabra cómoda sonó hueca, desprovista de significado, un triste eufemismo para una prisión, una jaula de oro donde su espíritu sería aplastado. Elara no dijo nada. No había palabras para expresar la magnitud de su desesperación, el abismo que se abría ante sus pies. Su futuro era un yermo árido, sin amor, sin respeto, solo la fría y calculada transacción de una vida por otra. Un intercambio indigno. Su única certeza era que no podía, no debía, permitir que ese destino se cumpliera. Una chispa de rebeldía se encendió en lo más profundo de su ser, una pequeña llama que ardía contra la oscuridad, prometiendo que lucharía hasta el último aliento. 3 días después, bajo un sol abrasador que parecía quemar la esperanza en la tierra,
transformando el aire en una masa densa y sofocante. Elara se encontraba en el camino, su pequeña maleta en la mano, un nudo de determinación y miedo anudado en su estómago. No había huido, no en el sentido tradicional, de una huida desesperada en la oscuridad. En cambio, había tomado una decisión, una desesperada y valiente apuesta por su libertad, impulsada por la convicción de que cualquier futuro era mejor que el que le aguardaba. Se había dirigido hacia el oeste, hacia las tierras indómitas, donde las leyendas de guerreros apaches y vastas praderas sin ley llenaban las conversaciones en Oak Haven, susurros de peligro y de una libertad salvaje. Su plan no era más que un impulso, una fuga ciega de una vida insoportable, una huida hacia lo desconocido, hacia lo incierto. Había empacado lo esencial, un poco de comida, pan seco y un trozo de queso, una botella de agua que ya se sentía ligera en sus manos, algunas monedas que había logrado guardar y su preciado diario donde escribía sus pensamientos más íntimos, un confidente silencioso en su solitaria existencia. El camino era polvoriento, y las huellas de carruajes eran escasas, casi inexistentes. El aire era pesado, sofocante, y el sol golpeaba sin piedad, quemando su piel y su esperanza. Sus piernas, acostumbradas a los suaves jardines de su hogar y a los paseos lentos por los senderos de Oak Haven, pronto se cansaron. Sus pies se ampollaron con cada paso doloroso. La sed comenzó a quemar su garganta, una sensación abrasadora que la dejaba sin aliento, y la esperanza, que al principio la había impulsado con una fuerza casi febril, comenzó a flaquear, amenazando con abandonarla por completo. El miedo se arrastró, una sombra fría en su mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde iba? Había cometido el error más grande de su vida al cambiar una prisión conocida por una libertad incierta y llena de peligros. El viento, que antes le había parecido un susurro de aliento, ahora le traía sonidos lejanos de animales salvajes, aumentando su sensación de vulnerabilidad, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una obra de arte celestial que contrastaba cruelmente con su desesperación terrenal. Elara tropezó. Su tobillo se torció dolorosamente bajo su peso y cayó al suelo, la maleta y el diario esparciéndose a su alrededor como si la vida misma se desmoronara. Un grito de frustración y dolor escapó de sus labios, un sonido crudo que se perdió en la inmensidad de la pradera. Estaba perdida, sola y herida, a merced de una naturaleza implacable. Las lágrimas, que había contenido durante días, por fin brotaron empapando sus mejillas polvorientas, liberando una avalancha de emociones reprimidas. Fue entonces cuando lo vio, una silueta alta y majestuosa contra el sol poniente, imponente y digna, montado en un caballo pinto, cuyo pelaje parecía absorber los últimos rayos de luz. Un apache, su corazón dio un vuelco, un tamborazo frenético en su pecho. Las historias que se contaban en Minicies Folkhaven sobre los apaches eran de salvajismo y crueldad, historias destinadas a infundir miedo y a justificar la expansión de los colonos. Pero en ese momento, la desesperación superó al terror. No tenía nada que perder. Su situación no podía empeorar. El guerrero apache, cuyo nombre era Kyle, se acercó lentamente. Su figura recortada contra el resplandor anaranjado, sus ojos oscuros y penetrantes, evaluaban la situación con una calma imperturbable. Su mirada parecía perforar el velo de su desesperación. Llevaba el pelo largo y negro, trenzado con plumas que se movían suavemente con la brisa, su piel curtida por el sol y el viento, un testimonio de una vida vivida en la inmensidad de la naturaleza. Sus rasgos eran afilados, fuertes, su expresión indescifrable, un enigma. Elara, a pesar de su miedo latente, se armó de valor. Levantó la vista, sus ojos azules, aunque llenos de lágrimas y velados por la fatiga, se encontraron con los suyos. Kyle desmontó con una agilidad silenciosa, sus movimientos fluidos y precisos. Su mirada se detuvo en las cicatrices de Elara, no con repulsión, ni con la curiosidad mórbida a la que estaba acostumbrada, sino con una curiosidad que la sorprendió, una especie de reconocimiento. No vio deformidad, sino un mapa, un registro de una historia que solo él,
Con su cultura que valoraba la resistencia y la fortaleza, podría leer. Era como si sus ojos vieran a través de la piel, directamente al espíritu. Kyle no habló de inmediato, pero su gesto fue claro, universal. Extendió una mano fuerte y morena hacia ella, ofreciéndole ayuda. Un gesto simple pero cargado de significado. Clara dudó un instante. El instinto de desconfianza grabado por años de prejuicios, pero luego, con un suspiro tembloroso, colocó su mano temblorosa en la suya. Su tacto fue firme, cálido, inesperadamente reconfortante, un ancla en su tormenta. Él la ayudó a levantarse con una suavidad sorprendente, su tobillo emitiendo un doloroso pinchazo, pero el dolor físico era menor, comparado con el alivio emocional. Kyle la guió hasta su caballo. La ayudó a montar con una delicadeza que la dejó perpleja, y luego se subió detrás de ella, su presencia protectora, envolviéndola en una sensación de seguridad que no había sentido en años. Cabalgaron en silencio, mientras la oscuridad envolvía el paisaje, las estrellas comenzando a salpicar el cielo. El aire nocturno era fresco, un alivio para el calor abrasador del día. El ara sintió el ritmo constante del caballo y el calor del cuerpo de Kyle detrás del suyo, una presencia sólida y tranquilizadora, a pesar de la extrañeza de la situación, de la inmensidad del peligro que la rodeaba. Una paz inesperada comenzó a anidar en su corazón. Estaba lejos de Oakhaven, lejos de su sentencia, lejos de una vida de humillación y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. No había palabras, pero el silencio lo decía todo. El murmullo del viento en la pradera ahora era un arrullo, no una amenaza. Llegaron a un campamento apache, un círculo de tipis iluminados por el crepitar de una hoguera central, sus llamas bailando contra la oscuridad de la noche, proyectando sombras danzantes. Las miradas de los demás apaches eran curiosas, pero no hostiles, un escrutinio silencioso que, sin embargo, no la hizo sentir amenazada. Había ancianos con rostros sabios, mujeres tejiendo con hilos de colores, y niños que jugaban tranquilamente. Kyle la ayudó a bajar del caballo y la condujo a su tipi, un espacio sorprendentemente acogedor, forrado con pieles suaves y adornado con tejidos coloridos, donde el olor a humo y hierbas la envolvió en una sensación de hogar. Una mujer mayor, de rostro arrugado por el sol y los años, y ojos amables que transmitían una sabiduría ancestral, se acercó. Era la abuela de Kyle, una figura imponente pero con una sonrisa dulce. Sus manos hábiles examinaron el tobillo de el ara, con una delicadeza que la sorprendió. Con ungüentos de hierbas y un vendaje improvisado, alivió el dolor. Su tacto era firme y a la vez reconfortante, una cura no solo para la herida física, sino también para el alma. La hospitalidad de los apaches era un contraste rotundo con la frialdad calculada de su propio hogar. El ara se sintió abrumada por su amabilidad inesperada, una calidez que deshelaba años de aislamiento y desprecio. Los días siguientes en el campamento apache fueron una revelación para el ara, un despertar de sus sentidos y de su alma. Poco a poco, comenzó a aprender sobre su cultura, sus costumbres y su forma de vida, tan diferentes de las de Oakhaven, pero llenas de una lógica y una belleza propias. Descubrió una conexión profunda con la tierra que los hombres de su pueblo habían olvidado hacía mucho tiempo. Kyle, a pesar de su estoicismo y su naturaleza reservada, era un maestro paciente y observador. Le enseñó a identificar las plantas comestibles, a reconocer las huellas sutiles de los animales en el polvo, a entender el lenguaje del viento que susurraba secretos a través de la pradera. Le mostró cómo las estrellas servían de guía, cómo el canto de los pájaros anunciaba la lluvia. Sus cicatrices, que en Oakhaven eran motivo de desprecio, aquí eran vistas de otra manera. Los apaches valoraban la resistencia, la supervivencia, la capacidad de superar el dolor y las pruebas de la vida. Kyle le contó historias de guerreros marcados por la batalla, cuyas cicatrices eran medallas de honor, testimonios de su valor y su fuerza. Sus ojos profundos y oscuros se posaban en las líneas de su rostro no con lástima, sino con una especie de respeto tácito, una comprensión silenciosa de lo que había soportado. Era como si cada línea le hablara de una historia de supervivencia, una que Kyle entendía a nivel de su propia cultura. Un día,
Mientras practicaban el lanzamiento de piedras al río, el agua salpicando con un sonido rítmico, Kyle le preguntó, en un español rudimentario pero comprensible, sobre sus cicatrices. Elara dudó, la vergüenza volviendo a atenazarla por un instante, una vieja herida que aún no había sanado del todo. Recordó las miradas de los niños en Oak Haven, el asco en los ojos de las damas, pero la mirada de Kyle era de genuina curiosidad, no de juicio, una invitación a la honestidad que la desarmó. Le relató la historia de su caída de caballo, de cómo había sido marcada para siempre, de la soledad que la había acompañado desde entonces. Su voz se quebró al recordar la crueldad de su propio pueblo. Kyle escuchó con atención, sus ojos fijos en los suyos, absorbiendo cada palabra, sin una pizca de asombro o desprecio. Cuando ella terminó, él tomó su mano, sus dedos rozando suavemente la cicatriz en su sien, un gesto que valía más que 1000 palabras, un bálsamo para su alma. Estas líneas, dijo, su voz profunda y resonante, un eco en el vasto paisaje, son como los ríos en la tierra, muestran dónde ha estado el agua, dónde ha habido fuerza, dónde la vida ha esculpido tu ser. No son fealdad, son el camino de tu espíritu. Eres fuerte. El dolor te ha hecho más fuerte, como el fuego endurece el metal. Eres un testimonio de la resistencia de la vida, de un espíritu que no se quiebra. Para nosotros estas marcas son la historia de tu valentía. Las palabras de Kyle fueron un bálsamo para su alma herida, un ungüento que sanaba las viejas cicatrices invisibles. Nunca antes alguien le había hablado así de sus marcas físicas. Siempre habían sido una fuente de vergüenza, un recordatorio constante de su imperfección, de su falta de atractivo, según los estándares de su sociedad. Pero Kyle las veía de una manera que ella nunca se había atrevido a imaginar. Las veía como un testamento de su fuerza, de su supervivencia, de su dignidad intrínseca. Con cada día que pasaba, la conexión entre Elara y Kyle se profundizaba, creciendo como una planta fuerte en tierra fértil, sus raíces entrelazándose. Pasaban horas juntos, hablando bajo el cielo estrellado, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, tejiendo un tapiz de comprensión mutua que desafiaba las barreras del lenguaje y la cultura. Elara le habló de los libros que amaba, de los sueños de conocimiento que había tenido que reprimir, de la sed de aprender que la impulsaba. Le describía los mundos que había explorado en las páginas, la vastedad del conocimiento humano. Kyle le contó sobre su pueblo, sus tradiciones ancestrales, su profunda conexión con la tierra y los espíritus que habitaban cada rincón de la pradera. Ella aprendió sobre la importancia del gran espíritu, sobre la sabiduría de los ancianos y la valentía de los guerreros, sobre el ciclo inquebrantable de la vida y la muerte que era parte fundamental de su cosmovisión. Él, a su vez, quedó fascinado por la sed de conocimiento de Elara, su inteligencia aguda y su capacidad de adaptación a un mundo tan ajeno al suyo. Ella le leía fragmentos de sus libros y él escuchaba, su rostro inexpresivo, pero sus ojos brillando con una curiosidad insaciable, como si cada palabra abriera una nueva puerta en su mente. Discutían sobre la justicia, sobre el destino, sobre el significado de una vida plena. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada bajo la luz de la luna. A medida que las semanas se convertían en meses, Elara comenzó a sentirse verdaderamente parte de la tribu. Ya no era la forastera, sino una más. Ayudaba a las mujeres en las tareas diarias, aprendía a cocinar con ingredientes locales, a tejer cestas con ramas de sauces y a curtir pieles. Sus manos, antes delicadas, ahora se habían vuelto fuertes y hábiles. Se reía de verdad por primera vez en años, una risa libre y sin inhibiciones que resonaba en el campamento, contagiando a los que la rodeaban. La risa de Kyle era un sonido raro pero hermoso, un murmullo profundo que la hacía sonreír, una melodía que atesoraba, un secreto compartido entre ellos. Los apaches la aceptaron, no como una forastera, sino como alguien que había encontrado su lugar entre ellos, una hermana de espíritu. Las ancianas la miraban con aprobación. Los guerreros la respetaban por su fortaleza interior. Pero fue con Kyle donde la conexión era innegable, tangible, una fuerza magnética que los unía con hilos invisibles pero irrompibles. Había una química silenciosa entre ellos, una atracción que trascendía las barreras culturales
y las expectativas sociales. Él no le ofreció joyas ni riqueza material, ni promesas de un futuro opulento, sino un corazón noble y un respeto que nunca antes había conocido. Un respeto que la veía por quien realmente era, no por lo que poseía o por cómo lucía. Su amor creció en la simplicidad de la vida apache, en los pequeños gestos, en las miradas compartidas, en la quietud de las noches estrelladas. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde una colina que ofrecía una vista panorámica de la pradera, el cielo teñido de 1.000.000 de colores, desde el naranja más vibrante hasta el púrpura más profundo, Kyle se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo temblar, un calor que se extendía por todo su cuerpo. Elara comenzó, su voz apenas un susurro, como si las palabras fueran demasiado sagradas para ser pronunciadas en voz alta. Mi corazón te ha elegido. Eres la mujer más valiente que he conocido. Tus cicatrices son el mapa de tu alma. Un alma fuerte y hermosa, forjada en la adversidad. Te veo, Elara. Te veo de verdad, no como los de tu pueblo te veían. Eres la luz en mi camino. Elara sintió un nudo en la garganta. La emoción la embargaba, lágrimas de felicidad amenazando con brotar. Las palabras de Kyle eran puras, honestas, desprovistas de cualquier artificio o cálculo, un bálsamo que curaba todas sus heridas pasadas. Se acercó a él, y en un gesto que era a la vez tímido y audaz, colocó su mano en su mejilla, sintiendo la aspereza de su piel y la calidez de su toque. «Y mi corazón», respondió ella, su voz temblorosa de emoción, «te ha elegido a ti. Kyle, me has enseñado a ver la belleza en lo que antes veía como imperfección. Me has dado libertad, una libertad que nunca creí posible. La libertad de ser yo misma. Gracias por ver mi alma, por amarme por quien soy». Fue un momento de profunda intimidad, un reconocimiento mutuo de un amor que había florecido en el lugar más improbable. Bajo el vasto e indiferente cielo, se besaron bajo el vasto cielo estrellado, un beso que selló una promesa silenciosa entre dos almas, que habían encontrado su hogar en el otro, un futuro que no estaba escrito en ningún mapa de Oak Haven. Era el inicio de una nueva historia, una que ellos escribirían juntos. Sin embargo, la paz del campamento apache no estaba destinada a durar. La amenaza que Elara había dejado atrás en Oak Haven se cernía sobre ellos como una tormenta inminente, un presagio sombrío que oscurecía el horizonte. Un día, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar la tierra y los miembros de la tribu realizaban sus tareas diarias, un grupo de hombres a caballo irrumpió en el campamento, sus siluetas recortadas contra el horizonte como depredadores. El sonido de sus caballos galopando resonó en el aire, rompiendo la tranquilidad de la mañana, un sonido que Elara reconoció con un escalofrío. A la cabeza de ellos, imponente y brutal, estaba el señor Blackwood, más grande y más imponente de lo que Elara recordaba. Su rostro, surcado por la ira y la determinación, y un brillo de malevolencia en sus ojos, hizo que el corazón de Elara se encogiera de miedo. Un terror frío que la inmovilizó por un instante, un recuerdo de la vida que había escapado. Había venido por ella, había rastreado su fuga, y su sed de venganza era palpable, una energía oscura que emanaba de él, un aura de amenaza. «Ahí está la fugitiva», rugió Blackwood, señalando a Elara con un dedo grueso y acusador. «Devuélvanmela, apaches. Esta mujer es mi propiedad, mi prometida, y no me iré sin ella. Me ha hecho perder tiempo y dinero». El campamento se llenó de tensión. Los guerreros apaches se posicionaron, sus arcos y flechas listos, los ojos vigilantes, dispuestos a proteger a los suyos, a defender a su nueva hermana. Los niños buscaron refugio detrás de los adultos. Kyle se interpuso entre Elara y Blackwood, su mirada fría y desafiante, su cuerpo una barrera protectora, una muralla inquebrantable. «Ella no es tuya», dijo Kyle, su voz baja pero firme, resonando con una autoridad innegable que contrastaba con la arrogancia de Blackwood. «Ella es libre. El gran espíritu la trajo a nuestro pueblo, y es aquí donde ha encontrado su verdadero lugar. No la entregaré». Blackwood soltó una carcajada burlona, un sonido gutural y despectivo que resonó en el aire, lleno de arrogancia. «Tonterías salvajes. Esta mujer me debe.
Su familia me debe. Y ahora tú me debes a mí por el tiempo que me has hecho perder con esta ridícula persecución. Tengo los papeles, los contratos firmados por su padre. Ella es mía. La situación era volátil. Una chispa podía encender la pradera en una guerra. Los hombres de Blackwood eran numerosos y bien armados, sus fusiles apuntando con un aire amenazador, listos para la batalla. Kyle sabía que un enfrentamiento directo podría llevar a una masacre, a la pérdida de vidas inocentes, a la destrucción de su pueblo. Su gente no podía permitirse una guerra. Fue entonces cuando Elara, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, una valentía forjada en la adversidad y el amor por su nueva familia, dio un paso adelante, colocándose ligeramente al lado de Kyle, su mano tocando su brazo, como un gesto de apoyo. «Señor Blackwood», dijo, su voz sorprendentemente clara y fuerte, sin un rastro de miedo, una voz que no era la de la muchacha asustada de Oak Haven. «No soy propiedad de nadie, y mi familia no le debe nada que yo no pueda saldar por mis propios medios, y mi libertad no tiene precio». Blackwood la miró con una expresión de burla, una sonrisa torcida en sus labios, sin creerla capaz de desafiarlo. «¿Y cómo planeas saldar una deuda de ese tamaño, muchacha marcada? ¿Con tus historias de fantasía? ¿O con tus cicatrices, quizás? No tienes nada que ofrecer». Elara lo miró fijamente, una chispa de desafío encendiendo sus ojos azules, haciendo que su mirada fuera inquebrantable. «Tengo algo que usted quiere, algo que su ambición codicia más que el oro, más que cualquier dote, algo que le asegurará un poder sin igual en esta región, algo que nadie más tiene». Blackwood se cruzó de brazos, una ceja levantada, su interés picado por las palabras de Elara, la avaricia nublando su juicio. «¿Y qué podría ser eso? ¿Oro apache? ¿Joyas de sus salvajes? No me hagas perder el tiempo». «No», respondió Elara, su voz firme. «Información. Mi padre tiene los mapas de las nuevas vetas de oro, que se descubrieron al este de Oak Haven, en las tierras del río Serpiente, mapas que solo él y un puñado de personas conocen, mapas que le darían una fortuna inimaginable, una que eclipsaría todas sus minas actuales, una fortuna que le aseguraría un poder que ni siquiera usted puede soñar». El rostro de Blackwood se transformó. La codicia brilló en sus ojos como un fuego voraz, un brillo que opacó su furia. Los mapas de las nuevas vetas de oro eran un rumor, un susurro que había estado circulando entre los mineros y terratenientes, una leyenda que muchos habían buscado en vano. Si Elara hablaba en serio, valía más que cualquier dote o venganza personal. Valía una fortuna incalculable, la llave a un imperio. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Blackwood, su voz más controlada, pero con un matiz de avidez que no podía ocultar. La negociación había comenzado. «Mi libertad», y la promesa, sellada por su palabra y la de sus hombres, de que nunca más se acercará a este campamento, a mi gente, ni a ninguna tierra apache, y una prueba de que dejará a mi familia en paz, sin acosarlos por ninguna deuda, real o imaginaria. Quiero su palabra y la garantía de que se mantendrá alejado de Oak Haven sin causarles más problemas, ni una sola amenaza. Blackwood sopesó la oferta. Los apaches eran una molestia, una fuerza que no deseaba provocar, pero la riqueza del oro era un imán irresistible, una oportunidad que no podía dejar pasar. «¿Y cómo sé que no mientes, muchacha? ¿Cómo sé que no es una estratagema para ganar tiempo o para tenderme una trampa? Podrías estar engañándome», espetó. «El mapa está escondido en un lugar que solo yo y mi padre conocemos, un lugar secreto seguro. Puedo guiarlo hasta allí, y una vez que lo vea con sus propios ojos, una vez que lo tenga en sus manos, sabrá que digo la verdad, pero solo si cumple con los términos. Mis apaches me acompañarán para asegurar que el trato sea justo para todos. Serán testigos». Era un plan audaz, arriesgado, con un margen de error mínimo, pero era la única oportunidad. Kyle, que había estado observando a Elara con una mezcla de orgullo y preocupación, puso una mano en su hombro. «¿Estás segura, mi Elara?», susurró, su voz cargada de cautela. Ella asintió, su determinación firme, inquebrantable. «Haré lo que sea para proteger a mi pueblo, para proteger a la gente que me ha dado un hogar».
y para proteger a mi familia de Oak Haven de tu crueldad, Blackwood. Su mirada era un desafío directo. Elara, Kyle y un pequeño grupo de guerreros apaches, elegidos por su astucia, su valentía y su lealtad, acompañaron a Blackwood y a sus hombres de regreso a Oak Haven. El viaje fue tenso, un baile peligroso entre la confianza y la sospecha, donde cada mirada, cada gesto, era observado con recelo. Pero la promesa de la riqueza mantuvo a Blackwood a raya, su avaricia superando su impaciencia y su deseo de venganza. Durante el trayecto, Elara se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La joven asustadiza que había huido de su hogar, llena de miedo e inseguridad, se había convertido en una mujer fuerte, segura de sí misma, capaz de enfrentarse a sus miedos más profundos y de proteger a quienes amaba con una determinación férrea. Sus cicatrices ya no eran un símbolo de vergüenza, sino un recordatorio de su resiliencia, de la batalla que había librado y de su victoria. Se habían convertido en parte de su identidad, un mapa de su viaje y de su fuerza interior. Cada paso hacia Oak Haven era un paso hacia la confrontación con su pasado, pero ahora lo hacía de frente, sin temor. Al llegar a las afueras de Oak Haven, la tensión era palpable. El aire vibraba con una expectación nerviosa. Elara guió a Blackwood y a sus hombres a una pequeña cabaña abandonada en el bosque, un lugar que ella y su padre solían visitar en secreto cuando ella era niña. Un refugio de sus juegos y fantasías, un sitio olvidado por el mundo, alejado de las miradas curiosas. Era allí donde, en una pared oculta detrás de una estantería vieja y polvorienta, su padre guardaba los mapas de las vetas de oro, un tesoro familiar que iba más allá del dinero, un legado. Mientras Blackwood, con las manos temblorosas de emoción y sus ojos brillando con una avidez descontrolada, buscaba la tabla secreta que revelaría el tesoro. Su corazón latiendo con la expectativa de la fortuna, Elara se preparó para el momento crucial. Había un riesgo, un gran riesgo, pero estaba dispuesta a asumirlo, por la libertad de su pueblo y por la paz de su familia. Cuando Blackwood finalmente encontró los mapas, un conjunto de pergaminos viejos y detallados, sus ojos se iluminaron con una avaricia desenfrenada. Su rostro se distorsionó en una mueca de triunfo. «¡Son reales!», exclamó con una risa gutural, un sonido desagradable que llenó la pequeña cabaña. «¡Una fortuna! Soy el hombre más rico de estas tierras. Elara, has cumplido tu parte. Ahora, a cumplir la mía. Guardias, atrapadla». Fue entonces cuando Elara, anticipando la traición, en un movimiento rápido y decisivo que había practicado mentalmente una y otra vez, lo empujó hacia la pared oculta. No hacia el compartimento del mapa, sino hacia una segunda trampa, una que su padre había diseñado con un propósito distinto. No era el mapa lo que su padre había escondido allí, sino una alarma, ingeniosamente diseñada para proteger los secretos de su familia de intrusos no deseados. El fuerte chirrido de la alarma, un sonido estridente y penetrante que rompía el silencio del bosque, resonó, atrayendo la atención de los guardias del pueblo que, casualmente, estaban de patrulla cerca, alertados por la inusual presencia de tantos hombres armados en las afueras. Los guardias, alertados por el ruido inusual, llegaron rápidamente, sus rostros mostrando sorpresa al ver la escena. Blackwood, un hombre de reputación dudosa, con los mapas en la mano, y Elara, a quien todos creían desfigurada y desvalida, de pie junto a un grupo de apaches, encontraron a Blackwood, con los mapas en la mano, un brillo de avaricia y sorpresa en sus ojos, la evidencia irrefutable en su contra. Elara, Kyle y los guerreros apaches se mantuvieron a una distancia prudente, observando la escena que se desarrollaba, sus rostros impasibles. Elara se acercó a los guardias, su rostro serio y su postura firme, exudando una nueva autoridad. «Este hombre», dijo señalando a Blackwood con un dedo que no temblaba, su voz clara y resonante para que todos la oyeran, «ha intentado robar secretos que pertenecen a mi familia, secretos vitales para la prosperidad de Oak Haven. Lo encontré con los mapas de mi padre en sus manos, aquí mismo intentando huir con ellos». Blackwood, furioso y humillado, intentó protestar, su voz estrangulada por la ira. «¡Miente! Ella me engañó.
Yo vine por ella, no por los mapas. Es una salvaje, una traidora. Pero la evidencia estaba en sus manos, y su reputación lo precedía. Un historial de artimañas y avaricia. Los guardias, que desconfiaban de Blackwood por su conocido comportamiento y su naturaleza sombría, no dudaron en arrestarlo. Las revelaciones de Elara no solo lo expusieron como un ladrón, sino que también revelaron su verdadera naturaleza al pueblo de Oakhaven, mostrando a todos que era un hombre sin escrúpulos, un depredador. Su plan de humillarla se había vuelto en su contra, exponiéndolo a él mismo ante toda la comunidad. Elara, que una vez fue la marginada, la desfigurada, ahora era la heroína que había salvado los secretos y la prosperidad de su pueblo, una figura de respeto y gratitud. La gente del pueblo que se había reunido la miraba con una mezcla de asombro y admiración, susurrando su nombre con una reverencia que nunca antes le habían concedido. El regreso a la casa Harrington fue diferente esta vez. No había vergüenza en el aire, sino un inmenso alivio en los rostros de sus padres, una mezcla de culpa perdonada y orgullo innegable. Su madre la abrazó con fuerza, sus lágrimas de alegría empapando el hombro de Elara, un abrazo que redimía años de distancia emocional y de un amor velado por la vergüenza. Su padre, con el rostro surcado por la preocupación, le dio una palmada en el hombro, sus ojos expresando un orgullo tácito que no necesitaba palabras, solo el brillo de su mirada. Lillian, aunque todavía con su belleza inmaculada, la miró con una nueva admiración, una comprensión recién nacida del verdadero valor que no residía en la apariencia. Elara había demostrado su valor de una manera que la belleza superficial nunca podría igualar, salvando a su familia de la ruina y a su pueblo de la avaricia de un hombre malvado. La sociedad de Oakhaven, una vez tan cruel, comenzó a verla con otros ojos, con respeto y gratitud, un cambio radical en la percepción. Las miradas ya no eran de lástima o desprecio, sino de reconocimiento. Después de unos días en Oakhaven, un tiempo para sanar viejas heridas y para ser celebrada como la heroína que era, Elara se despidió de su familia. No era un adiós, sino un hasta luego, una promesa de que regresaría para compartir su vida y sus nuevas experiencias. Había encontrado su verdadero hogar, su verdadero propósito, con Kyle y el pueblo apache. Sus padres, aunque tristes por su partida, la bendijeron. Habían visto la transformación de su hija, la felicidad genuina que irradiaba, y sabían que ella era donde debía estar, que había encontrado su libertad y su amor en un lugar, y con una cultura que la aceptaba plenamente, por encima de las apariencias. Su despedida fue agridulce, pero llena de una comprensión mutua que antes les había faltado. El epílogo de la historia de Elara y Kyle se escribió bajo el vasto cielo de las llanuras, un lienzo infinito de estrellas y promesas, donde el horizonte se extendía sin límites. Se casaron en una ceremonia apache, sus manos unidas en un juramento silencioso ante el Gran Espíritu, sus corazones latiendo al unísono, una fusión de dos mundos y dos almas. Las cicatrices de Elara, antes símbolos de vergüenza y dolor, ahora eran vistas como marcas de fuerza y resistencia, relatos de una vida superada, una historia de resiliencia inscrita en su piel. Para Kyle, eran un testimonio de su valentía, un mapa de su alma noble y resiliente. Cada línea, una historia que él atesoraba y que lo unía aún más a ella. Elara continuó prosperando en el campamento apache. Su conocimiento de los libros se fusionó con la sabiduría ancestral de la tribu. Se convirtió en una curandera respetada, sus manos hábiles sanando no solo cuerpos con las hierbas y los ungüentos, sino también almas con su comprensión y empatía. Su presencia calmaba a los enfermos y a los afligidos. Enseñó a los niños a leer y escribir, y les transmitió las historias de su propio pueblo, los cuentos de Oakhaven y los conocimientos que había adquirido, creando un puente entre dos mundos, enriqueciendo a ambas culturas. Aprendieron a valorar el conocimiento de los libros y la sabiduría de la tierra, reconociendo que ambos eran caminos hacia la verdad. Kyle se convirtió en un líder sabio y respetado, no solo por su fuerza en la batalla, sino por su juicio y compasión, por su capacidad de escuchar y entender. Su amor por Elara era una fuente inagotable de fortaleza y compasión,
un faro en la oscuridad que guiaba sus decisiones. Juntos, construyeron una vida de paz y propósito, enfrentando los desafíos con la misma valentía que Elara había demostrado en su escape de Oak Haven. Su unión fue un ejemplo para su pueblo, una fusión armoniosa de dos mundos que se enriquecían mutuamente, demostrando que el amor no conoce fronteras. Sus hijos nacieron en el campamento Apache, llevando en sus venas la sangre de dos culturas, la sabiduría de los apaches y la curiosidad de los libros, un legado de diversidad y fuerza. Crecieron con el respeto por la tierra, por los espíritus y por el conocimiento, tanto de los libros como de la naturaleza, aprendiendo a honrar ambas herencias, a comprender la interconexión de todo. Sus pieles estaban limpias, sin cicatrices, pero las historias de la valentía de su madre y la sabiduría de su padre se contaban alrededor de la hoguera, asegurándose de que su legado perdurara, una inspiración para las generaciones futuras. Un cuento de amor y superación. Elara nunca se arrepintió de su decisión de huir. Había encontrado no solo el amor verdadero en Kyle, sino también la libertad de ser quien era, sin importar las marcas en su piel, sin las cadenas de las expectativas sociales, las cicatrices que la sociedad había despreciado, que la habían marginado, habían sido, irónicamente, el mapa que la guió hacia su verdadero hogar, hacia el corazón de un hombre que vio más allá de la superficie y reconoció la belleza de su alma. Su esencia, la historia de Elara y Kyle, se convirtió en una leyenda, un testimonio de que la verdadera belleza reside en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de superar la adversidad y en el amor que trasciende todas las barreras. Su vida fue un canto a la dignidad recuperada, al honor encontrado y al corazón noble que supo leer el verdadero valor de cada línea en el mapa de su piel, una historia de amor y resiliencia que se susurraba con reverencia de generación en generación, una enseñanza viva para todos. Vivieron sus días en paz, sus almas entrelazadas, bajo el mismo cielo vasto y las mismas estrellas brillantes que habían sido testigos de su encuentro. La pradera, antes un símbolo de lo desconocido y lo peligroso, ahora era su santuario, el lugar donde el amor floreció y la verdadera libertad fue encontrada. Y en cada amanecer y atardecer, Elara sentía la presencia de Kale a su lado, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus cicatrices, podía ser una obra de arte, un viaje hermoso y significativo. La melodía de su felicidad resonaba en el viento, un testimonio silencioso de su amor eterno, un eco en la vasta inmensidad. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos, una prueba de que la verdadera belleza reside en el alma, en la capacidad de amar sin condiciones. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.